Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdón por la demora un Buenos poquito, pero es que estoy, pues es primera clase, entonces estoy como con los horarios un poco descuadraditos. Buenos días. Esta clase va Tranquila, hasta qué profe. horas primero? Hasta las 10, creo. Hasta las 10. Bueno, entonces ya pues yo verifico aquí en la mitad. Bueno, a ver, me presento muchachos. Mi nombre es David Ernesto Cifuentes Álvarez. Soy ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia. Estudié también tecnología agroindustrial en la Universidad del Cauca, allá en Santander de Quilichao directamente. Me gradué del Instituto Técnico, jornada tarde, y vengo con las clases del PREIFES desde hace tiempo, y no que me vine para Medellín a ejercer la ingeniería, entonces por eso no estoy volviendo este año. Tengo experiencia dando las clases, en algún momento presenté el ICFES y quedé en un tercer puesto a nivel nacional, pues ya lo había presentado la primera vez, ¿sí o no? Pero lo presenté y quedé ubicado en el rango número 3 a nivel nacional. Entonces, la experiencia resolviendo estos exámenes es mucha, ¿sí o no? Para que pues presten atención a la clase, espero les guste, y vamos a dar primero que todo unas pequeñas pautas. A ver, voy a apagar la pantalla para que estos no se frenen mucho, pues, de pronto. Entonces, ahí los dejo. A ver, jóvenes, ¿me escuchan todos, sí o no? Sí, señor. Sí, se escucha. Sí, señor. Bueno, voy a darles física. Todos tienen el manual, el que dice Ciencias Naturales, que es este de aquí. ¿Sí? Es este, empieza con esta figurita. Bueno, entonces voy a darle unas pautas. Los ICFES es para calidad de respuestas rápidas, ¿sí o no? Usted no puede quedarse mucho tiempo en una respuesta. Si una respuesta no la encuentra, siga la otra, pero téngala en cuenta. No la vaya a dejar sin contestar. ¿Sí? La primera vez no la deje sin contestar. Pues la puede dejar, pero al final tiene que devolverse, tiene que hacer un repaso. No es que van a dejar de contestar y se van a ir para la casa dejando eso vacío. No, contéstela. Tírele el caricellazo si le tocó, pues lo que sea, pero yo sé que con lo que van a aprender acá, con las técnicas y todo para resolver un ejercicio, no van a tener que tirar caricellazos, sino que lo van a hacer conscientemente. Entonces, para que presten mucha atención a la clase. Vamos a empezar con un poco de teoría. ¿De qué es? Lo vamos a hacer del primer ejercicio que vemos aquí, que es de un movimiento parabólico. ¿Sí? Un movimiento parabólico de una pelota en este caso. Te lo pueden colocar con un cañón, te lo pueden colocar con una patada de un futbolista, te lo pueden colocar con un carro que va por una rampa y salta como en mi tiempo los Duques de Hazard. Ahora será que el de Cars, cosas así, ¿sí o no? Pero en todo en sí, todo es lo mismo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Qué hay que tener en cuenta también en estos casos? Que por lo general la física que ustedes ven en 10º, 11, desde noveno creo que la empiezan a ver ahora, noveno, 10º, 11, en sexto, en séptimo también ven, es ideal, ¿sí? O sea, no tienen en cuenta en muchos aspectos el rozamiento. En este movimiento uniforme que es parabólico, no vamos a tener en cuenta eso, para que no tengan en cuenta el rozamiento. ¿Qué hace el rozamiento en un objeto? ¿Qué es lo que hace el rozamiento en un objeto que vuela libremente? ¿Alguien sabe qué hace? ¿Qué efecto tiene en un objeto que yo lanzo de un lado para otro, por ejemplo una pelota? ¿Qué hace el rozamiento? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Todos tienen micrófono, ¿sí o no? ¿Alguien sabe? Atrévanse a decir algo, que yo no lo estoy viendo ni ustedes me ven a mí en este momento, solo me escuchan. Hagan de cuenta que es
un manada que está hablando contra una pared y ya. Y ustedes van a decir su sin miedo. ¿Ustedes saben ¿Hay qué hace fricción? exactamente? La fricción. O sea, le va a imprimir una fricción al objeto. Pero como esto es ideal, entonces vamos a suponer que esa fricción no existe, pero realmente sí existe. ¿Cuál es la única fuerza que va a actuar sobre el objeto en este caso? El aire. El aire, ese suponemos que no existe. Gravedad. La gravedad. ¿Y eso afecta qué? En el objeto que afecta la gravedad. Lo que llamamos la fuerza, una fuerza. Esa fuerza en ese objeto la llamamos como el peso, ¿sí? Del objeto. Entonces, esa gravedad me va a afectar es solamente por el peso del objeto. Y en sí, en estos movimientos ideales, esa es la única fuerza que va a afectar este movimiento acá. Entonces vamos a ver un poco de teoría aquí. Vamos a ver un poco de teoría aquí. Tenemos movimiento parabólico de caída libre. Entonces, una de las pautas del IFE es que usted tiene que ver mucho con las gráficas. Pues el IFE te coloca gráficas habidas y por haber, y si usted no sabe interpretar una gráfica, se fregó. Profe, Sí, tengo una pregunta. dime. ¿Es que usted está presentando pantalla o no? Es que no la veo. Espérate un momentico, que eso que se salió. ¿O qué? Bueno, ven aquí a ver de vuelta. Es que se me había salido aquí de la pantalla. Ahí ya ven. Sí, ya. Bueno, la primera parte era una introducción, entonces ya ahí perdonan, pero es que estas notificaciones. Bueno, entonces miren, y gracias por decirme, muchachos. A ver, ustedes ven esta gráfica que está aquí, movimiento parabólico de caída libre. Entonces, a ver, ¿quién me dice algo notorio en esas gráficas que ustedes ven ahí? ¿Quién me dice, por ejemplo, donde está B2, qué pasa? ¿Qué es velocidad? Velocidad es igual a 0. Que la velocidad es igual a 0. Sí. O algo más específico. Que llega a un Miren punto máximo. que en B2 es máximo ¿qué? Aprendamos, vean muchachos, tenemos que aprender a decir las cosas completas, ¿sí? Porque yo no estoy viendo lo que ustedes, pues yo no estoy, no estoy en su pensamiento, entonces tenemos que decir eso para podernos comunicar bien con las personas. Entonces, ¿qué es 0? Ah, es 0, pero ¿qué es 0? ¿Qué es máximo? Pero ¿qué es máximo? ¿Ya? Entonces, yo acá, ustedes como sí ven lo que yo estoy haciendo, entonces yo sí puedo decirles esto, aquello, pero ustedes como yo no lo estoy viendo, entonces ustedes me van a decir completico. Entonces, por ejemplo, aquí en este de aquí, vamos a analizar este punto. ¿Qué tiene de característico este punto? En cuanto a, digamos que esto es la elevación, de aquí a aquí, de aquí a aquí es elevación, de aquí a aquí es elevación. ¿Qué diferencia hay entre el B1 y el B2 en cuanto a elevación? Que el B2, Que es el punto máximo. exactamente, que en el B2 la altura que alcanza es máxima. Miren que se han trazado estas rayitas horizontales y si usted las prolonga se dará cuenta de que no hay otra altura más alta que esa en toda la gráfica. Miren. ¿Sí? Pero si usted prolonga esta que tengo aquí, usted se da cuenta, ay, perdón, aquí si usted prolonga esta, bueno, ahí quedó más o menos. Si usted prolonga esta, se da cuenta que esta altura es exactamente igual a esta altura de aquí.
¿Sí ven? ¿Y por qué? Porque dijimos que era ideal. O sea, no hay rozamiento, solo afecta el peso de la, ¿sí? Y la velocidad con que arrancó. Bueno, esa es una característica de esa gráfica. ¿Quién me dice, por ejemplo, aquí que ve en esta primera? ¿Cómo lo llamaría? Eso es que ese B sub 0, ¿qué significa? El Es punto de origen. el punto de origen, pero este B sub 0 lo podemos llamar como una Velocidad rapidez. inicial. Velocidad inicial. Exactamente, velocidad inicial. Esa velocidad inicial tiene un ángulo. ¿Sí? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la horizontal y a la vertical. O sea, al eje X y al eje Y. Ese ángulo me va a determinar una velocidad. Miren, una velocidad que la llamamos aquí v sub 0x. Y otra velocidad que la llamamos acá v sub 0y. ¿Qué característica me pueden decir de esta v sub 0y? Alguien que me diga alguna característica de esa velocidad en y. ¿Qué creen que tenga de característica esa velocidad? Las velocidades dependen de el ángulo, que es el que me determina la dirección. ¿Sí? Y la fuerza con que se lanzó inicialmente para determinar con qué velocidad salió. Entonces, también esa dirección me va a decir si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va hacia la izquierda, si va hacia la derecha. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la dirección de V sub 0? Hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo. Alguien que me... Hacia arriba. O sea que esa velocidad es positiva. ¿Sí? Porque va hacia arriba, o sea, va hacia arriba tanto en Y como en X. Entonces va a tener una velocidad positiva. Pero como va subiendo y el peso está actuando, entonces esa velocidad va disminuyendo. ¿Qué pasa con la velocidad aquí en V1? Miren que las rayitas, que esto es fundamental también para que ustedes tengan en cuenta, que ahorita les voy a hacer una pregunta de las rayitas. La velocidad es menor. Entonces, como la velocidad es menor, entonces la rayita se pone más pequeña. La rayita es el vector. ¿Listo? Aquí la velocidad es menor. Tanto que no está representada como V sub 0. Miren que no hay vector negro, de color negro. Solo está el vector rojo. ¿Qué quiere decir? Que este vector negro, que es la velocidad, en este caso de acá, en la altura máxima, va a ser igual a la velocidad en X solamente, la componente en X. Y por eso lo colocan aquí como V2. Después de alcanzar la altura máxima, esa velocidad ya cambió de dirección. ¿Sí? O sea, disminuye, pues va bajando. Y a su vez, miren qué pasa con la rayita, pues con el vector. ¿Qué pasa con el vector? Se vuelve nuevamente Negativo. más grande y más grande, ¿sí o no? O sea, va hacia abajo, va en la dirección contraria en la que arrancó. Entonces, el vector, pero la magnitud es la misma. Miren, si ustedes tuvieran la oportunidad de medir cuánto hay de aquí a aquí, con respecto a lo que hay de aquí a aquí, lo que hay de aquí a acá, ¿sí? Se darían cuenta que es lo mismo. O sea, mide la misma cantidad. O sea, la magnitud es la misma. Lo único que cambió fue la dirección. Una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Va descendiendo. Y estaba ascendiendo. Pero si ustedes miran, por ejemplo, ya teniendo en cuenta lo que les dije de la raíz, pues del vector, la dirección, cuánto da, ¿qué me pueden decir de esta representación que hay aquí? ¿Qué han hecho acá abajo? Acá abajo lo que han sacado es como la componente en X en cada una de las posiciones. ¿Sí ven? ¿Y qué pueden concluir de esa componente en X? ¿Cómo es? La distancia, profe.
En la distancia, ¿cómo es en la distancia en cada uno, en los 5 puntos? Constante, ¿no, profe? Es- exactamente. Miren, fuera de otra cosa que ustedes visualizan ahí, es ¿por qué dicen que constante? ¿Por qué creen que es constante ahí? Miren, sin teoría, ¿por qué creen que sería constante? Porque no cambiaría, o sea, sigue igual. Exactamente. Y adicional, miren, ¿cómo la llaman? La llaman lo mismo, B sub 0x. ¿Sí ven? Miren que no le dicen B sub 0, 1, ni 4, ni 3, no, todas llaman lo mismo. Entonces usted por la gráfica ya deduce de que la velocidad en X es constante, en cualquier punto de la gráfica. La componente en X es la misma, ¿sí? No varía. Usted lo pudo haber comprobado en dirección, o lo pudo haber comprobado por el nombrecito. Pero caso contrario con la de Y. Miren la de Y si ponen B sub 0Y, B sub 1Y, B sub 2Y, B sub 3Y, B sub 4Y. ¿Sí ven? Que como varía, entonces sí le cambian el nombre, miren, le cambian la nomenclatura, como ustedes lo quieran llamar. Entonces esas son cosas que ustedes tienen que analizar en las gráficas. Le da muchas cosas que, pues, sobre la solución de los problemas, el solo mirar las gráficas, analizarlas. Bueno, entonces ya tenemos que a una misma altura, ¿sí? La velocidad en X es la misma, la velocidad en Y sería la misma si usted tiene la posibilidad de medir esto, pero lo que cambia es la dirección. Si esta magnitud es esta, ¿qué figura se forma aquí? Miren acá, ¿qué figura formamos si yo, esta es la representación de la velocidad en cualquier punto? ¿Qué figura formamos si yo pongo ese vector aquí? ¿Qué figura se forma acá? Un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí ven? Aquí está el ángulo de 90. Y aquí están los dos ángulos que sumados dan 90. Y si los sumo los cuatro me dan 180. Pero este es un triángulo rectángulo. ¿Qué ley cumple el triángulo rectángulo? El famoso teorema de Pitágoras. ¿Sí? Que la magnitud de este vector es igual a la magnitud de este más la magnitud de este, pero vectorial. ¿Sí? Que es lo que está representado acá. El vector inicial es igual a la magnitud del vector en X más la magnitud del vector en Y. Seguimos analizando lo que nos escriben, lo que nos muestran. ¿Qué pasa si yo le quito estas flechitas que tiene arriba de esta gráfica? ¿Será que eso es verdadero? No, 0 es igual a B sub 0X más B sub 0Y. No sería verdadero, porque ya esto me representa son unas constantes si le quito la flechita. Esas flechitas significan vectores. O sea, está sumando cosas vectoriales. Ahí sí es real. Si usted le va a quitar esa flecha, tiene que elevarlo al cuadrado, los tres, y ahí sí le queda igual. Si salen de este triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos más formulitas. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Sí? Aquí la distancia X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. La X máxima, o sea, la distancia máxima es igual a la velocidad al cuadrado inicial por el seno de 2 veces el ángulo por G. Tener en cuenta que si usted tiene esta fórmula, no se equivoque al resolverla, pues al hacerla efectiva esa fórmula. ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Será que aquí me están diciendo que es seno de 2 y eso lo multiplique por alfa? ¿Ustedes creen que eso sea así? ¿O le están diciendo seno de la multiplicación de 2 por alfa? Alguien que me diga, a ver, en este pedacito de aquí. ¿Será que le sacan el seno a 2 y después ese resultado lo multiplican por alfa? ¿O le sacan el seno a la multiplicación de 2 por alfa?
Bueno, como aquí no han desayunado ni nada de esas cosas, entonces digamos que aquí lo que le están diciendo es que es el seno, pero de 2, o sea, primero multiplica 2 por alfa y después sí le saca el seno a la fórmula para hallar la distancia máxima. Dividido la gravedad. El tiempo de vuelo, que tenemos acá, tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de donde alcanza la altura máxima. Que en este caso se llama tiempo de subida, pues en esta grafiquita. O tiempo donde se alcanza la altura máxima. Como es ideal, el tiempo que se gasta en ir de aquí a aquí es el mismo que se va a gastar en volver a llegar al mismo punto, abajo. Bien sea así parabólico o en caída libre, pues hacia arriba y hacia abajo directo. Bueno, la altura máxima tiene un tiempo. Miren que si esto tuviera una resistencia, ¿sí? Una resistencia hecha por el aire. Voy a hacer dos gráficas aquí encima de esta. Si esto tuviera una resistencia, si le quitamos lo ideal, ¿ustedes qué creen que sería la gráfica? ¿Esta o sería, vámonos aquí por encima, o sería así? ¿Cuál de las dos creen que sería si yo quito lo ideal? O sea que no hay fricción. Cuando hay fricción, ¿cuál de las dos? ¿La primera que hice o la segunda? La segunda. La Las- primera, ¿no? No, la primera es, pues, no se puede alcanzar con ese mismo ángulo, eso es imposible, a menos de que tú cambies la velocidad. Pero si tienen la misma velocidad y todo, la gráfica te tiene que dar la azulita, si es ideal. Si no es ideal, entonces ya empieza a actuar la fricción. La fricción lo que hace es impedir que esa bola circule, pues, o en este caso el pajarito, se mueva. Esa fricción es debido al aire que hay presente y todo eso, ¿sí? Ustedes dicen que el aire no existe, pero si usted pasa la mano por un lado, usted haga el ejercicio y mande la mano como, y usted siente, o sea, el aire. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted va por la carretera, por la Panamericana y pasa una tractomula al lado suyo y usted va en una bicicleta? ¿Cuál es la sensación suya? De que usted se Arrojar va, hacia ella por se va, el... exactamente, se va hacia el cambio, hacia la tractomula, ¿sí? Hacia las ruedas, que ese es el peligro de los motociclistas de meterse en medio de dos carros. ¿Qué hace la tractomula? Simplemente al pasar más rápido que usted se le lleva el aire que lo está sosteniendo. forma un vacío y eso lo jala. Exactamente, forma un vacío. ¿Por qué forma vacío? Porque quitó el aire que había, se lo llevó instantáneamente, pues eso es por segundos, pero eso hace que usted se vaya contra la tractomula y haga que se lo, pues, lastimosamente, pues, pase lo que tenga que pasar. Entonces aquí en este caso el pajarito, el aire lo está reteniendo. ¿Qué hace ese aire? Le impide y le quita velocidad, por lo tanto no sube igual, por lo tanto no llega a la misma distancia. Así el ángulo sea el mismo. Esa es la única forma como cambia la distancia final si lo tomamos no ideal el movimiento. Si es ideal, si usted lo tira a una velocidad, a un ángulo, siempre le va a recorrer lo mismo y le va a dar lo mismo. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando usted le cambie el ángulo, cuando usted le cambie la velocidad, si es ideal, ahí sí cambia la distancia que alcanza el objeto. Listo. Entonces volvamos acá a nuestra gráfica inicial. Acá al lado derecho tenemos un movimiento parabólico, pues, pero solamente subir y bajar. ¿Qué detectan en este movimiento? Se puede tomar como una caída libre. ¿Qué detectan ahí? ¿Qué pasa con una de las componentes? No se le agrega fricción y después la pierde y comienza a bajar. ¿O O algo sea, ahí así? actúa la gravedad, ¿sí? Y hace que la bolita se devuelva. Ahí uno por dibujo pues lo hace a un lado, ¿sí o no?
pero realmente lo que la bolita hace es bajar por la misma dirección en que subió. Pero ¿qué ven en las rayitas? Miren, en los vectores. ¿Qué notan que falta ahí? La velocidad aumenta. La velocidad, cuando va subiendo, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Porque la flechita está más pequeña, el vector está más pequeño. Usted de una detecta eso, así usted no sepa, ¿sí? Pero usted de una va a detectar eso. ¿Qué otra característica tiene? Miren, que si yo la proyecto acá, así lo haya lanzado vertical, miren que la velocidad va siendo la misma. Miren acá en el B1 de la izquierda. En el B1 de la izquierda la velocidad es la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad inicial con que salió fue la misma, la velocidad en Y. Entonces alcanza lo mismo, y porque solamente está actuando la gravedad. Este es el movimiento vertical. Cuando llega a la altura máxima, que es la misma altura máxima obtenida acá, vean, ¿sí? El objeto empieza a descender, y cuando llega a la misma altura aquí al piso, llega con la misma velocidad con que arrancó, pero lo único es la dirección. ¿Qué de diferente hay entre un movimiento vertical y un movimiento parabólico? ¿Qué ven de diferente? ¿Será la altura máxima? El alcance máximo sí es diferente porque en un vertical no tiene alcance. Pues, por lo tanto, no tiene una componente en, mírenla, aquí está, vean, miren la diferencia. No hay una velocidad en el eje X que esté modificando esa componente. ¿Sí, sí entendieron ese pedacito? ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento vertical y uno parabólico? Idealmente se alcanza la misma altura máxima si la velocidad inicial fue la misma, ¿no? Y se alcanza las mismas velocidades al tocar el piso. Bueno, vamos a ver otra parte de la teoría en esta grafiquita. ¿Alguien sabe y me dice qué es esta gráfica? Pues, ¿qué es esta representación que me está representando? Primero, este es un programa que yo creo que ustedes lo han de haber visto. Se hacen muchas cosas interesantes con GeoGebra, para que lo tengan en cuenta en sus proyectos. Bueno, ¿alguien sabe qué me está representando aquí esto? Esto es un círculo. Circunferencia unitaria. Circunferencia. Es un círculo trigonométrico, ¿sí? ¿No? O una circunferencia unitaria. ¿Qué característica tiene esto? Miren, ¿qué pasa si yo muevo? ¿Qué estoy variando ahí? El ángulo. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, miren que el ángulo varía. ¿Qué varía? Miren que se forma un triángulo rectángulo. Va variando la componente en Y y la componente en X de este triángulo. ¿Qué similitud tiene con lo que estábamos viendo en física? Que esto aquí en física esto se llama vectores. ¿Sí? O sea, el vector velocidad en X y el vector velocidad en Y. ¿Para qué les muestro esto? Para que miren el comportamiento, miren. A medida que la velocidad en Y disminuye, la velocidad en X va aumentando. ¿Sí? Cuando me paso para el otro lado, el otro cuadro, lo mismo, a medida que la velocidad en Y disminuye, la velocidad en X aumenta, pero ¿qué cambia? Cambia la dirección de la velocidad, pero aumenta, pero en dirección contraria a lo que estaba haciendo antes. ¿Qué pasa cuando me paso al tercer cuadrante? Miren, la dirección de la velocidad en X disminuye, pero sigue siendo negativa, y la de Y aumenta, pero en dirección contraria, o sea, negativa en este caso. Y en el cuarto cuadrante, pues ya vuelve a ser positiva la dirección en X, y la Y es negativa, y va a disminuir. Bueno. Si ustedes se dieron cuenta, y traten de observar mientras yo corro los ángulos, ¿qué pasa con el seno y el coseno? Miren los valores.
Miren los valores, ¿verdad? Por más que yo pase de un cuadrante al otro y si quiero le doy otra vuelta, esta distancia que hay de aquí a aquí, como esto es 1, me representa el valor del seno. Y esta distancia que hay de aquí a aquí, como este es 1, me representa el valor del coseno. Entonces, si ustedes miran esta característica, el valor del seno y el coseno nunca pasa de, miren, por ejemplo aquí, es como los números más grandes. Miren el valor del seno, ¿cuánto dio? Dio -1. Y el valor del coseno casi 0. ¿Qué pasa cuando lo pongo aquí? El valor del coseno me da -1. Y el del seno me da casi 0. ¿Qué pasa cuando lo pongo acá arriba? Cuando es 90. Aquí el valor del seno ya da positivo, pero es 1. Y el valor del coseno es casi 0. Debería de ser 0, pero pues la gráfica no lo coloca. Y lo mismo acá cuando es 0. Entonces el valor es 1 y el seno es 0. ¿Qué les quise mostrar con esto? Que el valor del coseno y el seno nunca da por encima de 1 ni por debajo de -1. O sea que usted en un ejercicio le colocan coseno de lo que quiera, el número que usted quiera, es igual a 2. Falso. Coseno de lo que quiera, X, Y, Z, del número que usted quiera, es igual a 1.1. Falso. Seno de lo que usted quiera igual a 3. Falso. Cambia si le colocan una constante antes del número o le suman algo después del seno. Ahí sí ya puede ser 5 millones, 10 millones, el que quiera. Caso contrario con la tangente. La tangente, por ejemplo, la tangente aquí en 0. La tangente en 45 es aproximadamente 1. La tangente en 90 es aproximadamente... ¿Quién sabe cuánto es la tangente de 90? ¿Alguien sabe cuál es la tangente de 90? Miren, ahí me aproximé más a 90 y me dio ¿cuánto? 1255. ¿Qué pasa si me paso un poquito? Disminuye a -237. ¿Qué pasa si me voy antes? A 172. Entonces la tangente en 90, ¿cuánto es? 89,36. No. La tangente, o sea, el valor de la tangente, ¿cuánto es cuando el ángulo es casi 90? El ángulo es lo que está acá adentro. ¿Cuánto es la tangente? Según esto, miren que aquí hay 2 ceros abajo. Es casi 0. ¿Qué pasa si yo lo pongo más en el 90? Entonces esto me va a aumentar de ceros. Tantos, que yo voy a decir que es 0. ¿Y la división por 0 está definida? No, profe, no estaría definida. No está definida. Entonces la tangente de 90 es indefinida. Es infinito que le llamamos. O sea, usted le puede colocar 900 millones 000 y otros 900 millones de 0 y todavía no llega a la tangente de 90. ¿Sí? Es infinito. Cuando se pasa al otro lado, la tangente de 90 más 90, 180, la de 200, ay, se me olvidó. Bueno, Profe, una pregunta. señor, ¿O 270. sea que, según eso, la función tangente no existiría para 90 grados? No está definida. Ok. O sea, existiría por allá en lo ideal que es infinito, pero no está definida. Por eso la gráfica, ustedes ven que le colocan unas rayitas punteadas. O sea, la tangente no está definida. Lo mismo que en la de 270. Pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el denominador se hace 0. Entonces, como no está definido el denominador, entonces no está definida la tangente. Que existe por allá en lo ideal, pero nadie lo ha encontrado. Bueno, todavía no hemos llegado allá con nuestra capacidad de pensamiento a descubrir cuál es ese número. Por eso le colocan infinito. Entonces, para que tengan en cuenta esos detalles. Vení, estas clases van muy rápido. Ya se acabó el tiempo. Pero bueno. ¿Ustedes salen a descanso a qué horas? A las
A las 9:35. Ya son las 9:43. Jóvenes, pues alcanzamos a hacer este ejercicio. ¿Quién me dice cuál sería la respuesta ahí? Si yo cambio la rapidez, o sea, la velocidad, ¿cuál debería de ser la respuesta? Mirando esta función de acá. Miren, me están preguntando por esta distancia máxima si voy cambiando el ángulo. ¿Qué me define la distancia máxima? El ángulo. ¿Cuándo el ángulo es máximo aquí? ¿Cuándo alcanza un valor máximo? ¿Cuándo alcanza el valor máximo el seno? Si lo estoy multiplicando por 2. Entonces, esto era para que vieran eso. Miren, ¿cuándo alcanza el valor máximo el seno? Supuestamente en 90. Pero como es 2, entonces lo alcanza en 45. En 45 grados, como usted lo está multiplicando por 2, el ángulo, ¿sí? O sea, cuando el ángulo es 45, realmente usted le está sacando el seno a 90, según la ecuación. Según esta ecuación, usted le está, ve, aquí va 45 por 2, 90. Entonces, seno de 90 es 1, o sea, ahí la velocidad es máxima. Entonces, nos metemos aquí. El ángulo es 90. El ángulo es 45. La distancia máxima. Entonces me dicen, si aumento la rapidez, o sea que en esta fórmula, usted lo que va a aumentar es este valor de aquí, la velocidad. Si usted aumenta esto, ¿qué pasa con esta X? Si esto todo es lo mismo en todos. ¿Qué pasa con el valor de X? Aumenta. Pero ¿será que cambia la forma? Cambia la forma del ángulo. Pues cambia la forma de la gráfica. La forma no cambia. Entonces, según eso, ¿cuál debería de ser? Pero sí se pone más grande, porque ya al aumentar la velocidad, la distancia sería mayor. Por ejemplo, si usted aumenta al doble, pues más o menos por acá. Entonces, la gráfica representativa sería esta. ¿Por qué no la A? ¿Por qué no la B? ¿Por qué no la D? Esa es otra de las cosas. Mire, usted sin saber, usted dice, si usted solamente sabe que él alcanza la distancia máxima con un ángulo de 45, ¿qué pasa aquí? Cuando el ángulo es de 45, la distancia no es 0. Entonces no está alcanzando la distancia máxima. Cuando es aquí 45, miren, me da que es 10, pero realmente la gráfica me está mostrando que la distancia máxima es 50. En este sí, concuerda, en 45. Mientras que acá en cualquier ángulo la misma distancia. Entonces aquí la respuesta sería esta. Bueno, con ese mismo tema ustedes hacen el 27 de la página 9. El ejercicio 27 de la página 9. Ejercicio 27 de la página 9. Estamos aquí en 8. Vea. Un cañón está diseñado para disparar un proyectil a gran distancia sin tener en cuenta los efectos del aire. La única fuerza que actúa sobre este es su peso y el alcance horizontal del proyectil depende únicamente de la velocidad inicial. O sea, la velocidad inicial, ¿sí? Y el ángulo. Miren que aquí ya les pusieron un proyectil, allá era un pajarito. A la que se dispara el ángulo θ de inclinación del cañón como lo muestra la gráfica. Vean otra característica, es lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta que todo eso del movimiento parabólico es lo mismo. Les cambiaron el ángulo, acá ya es θ, allá era alfa. O sea, no se vayan a poner a pensar que por eso no van a hacer el ejercicio. La misma teoría, lo mismo van a usar. Dice, cuando se dispara el proyectil, la velocidad sobre el eje Y cambia continuamente, mientras que en el eje X permanece constante. O sea, lo que habíamos visto, la velocidad en X siempre es constante, la Y cambia, disminuye a medida que va subiendo y vuelve, aumenta, pero con un sentido contrario a medida que pasa de la altura máxima alcanzada. Entonces dice, ¿por qué la velocidad en el eje Y cambia y en el eje X permanece constante? Entonces la A dice, porque en el eje Y actúa el peso del proyectil y en el eje X no actúa ninguna fuerza.
Entonces, con lo que vimos, ¿cuál es la fuerza que actúa en el movimiento parabólico? La de la gravedad. Entonces, Gravedad. podría ser esta. ¿Y esa gravedad qué me está afectando? El peso. Veamos la B. Dice, porque en el eje X actúa el peso del proyectil. ¿Será que el peso del proyectil actúa en X? Miren que la componente de la gravedad solamente es vertical y hacia abajo. La gravedad siempre es hacia abajo. No van a poner la gravedad hacia arriba porque nos volvemos Goku o cualquiera de esas cosas así. Entonces aquí la velocidad, la gravedad es hacia abajo. Porque, entonces esto es falso. Pues aquí no actúa en el eje X, no tiene componente la gravedad en el eje X. Porque el proyectil tiene forma esférica. Aquí le pusimos un proyectil, allá le pusimos un pájaro, si quiere le ponemos un ladrillo, lo que quiera. O sea, no va a depender de la forma del proyectil. El proyectil, como estamos ideal y no hay rozamiento, el proyectil, la forma no importa, solo el peso. Y la velocidad inicial y el ángulo. Porque el ángulo de inclinación del cañón apunta únicamente hacia el eje X. Pues usted podría decir eso. Pero ¿qué tiene que ver con que la velocidad aumente, pues esté en el eje X, en dirección al eje X y la componente en X en todos los casos es la misma? ¿Sí? Porque es una sumatoria de componentes. Recuerden que la velocidad es igual a la velocidad en X más la velocidad, pues el vector velocidad en X más el vector velocidad Y. Pero si el vector velocidad en X es el mismo en todo lado, ¿será que esto es respuesta? No. O sea, el ángulo no me va a impedir de que la velocidad en Y se mueva hacia arriba o hacia abajo. Entonces queda como única opción la respuesta A. Otra que sale con S es la 43 de la página 13. La 43 de la página 13. O sea, un jugador de fútbol practica sus cobros. Sus cobros siempre salen con la misma rapidez y lo único que cambia es el ángulo de lanzamiento del balón. En la siguiente figura se muestran 5 de los cobros hechos por el jugador. Entonces aquí tenemos a James que pateó con un ángulo, pues la tiró por encima, después tal. Y esta, miren que es la que alcanza la mayor distancia. Por debajo de ¿La que esta, hicimos cuál número era? ¿La anterior? la anterior era la 27 de la página 9. Y esta es la 43 de la página 13. Entonces miren, por encima de esta que es la máxima, las distancias recorridas son iguales a las que están por debajo de la distancia máxima. Miren, miren que ahí cae igual, o sea, el alcance es el mismo. O sea que el alcance final, o sea, la distancia en X va a depender del ángulo con que se tire. Si la velocidad es la misma. Teniendo en cuenta la información anterior, y eso se sacó, miren, de la gráfica. O sea, interpretación de gráficas. ¿Cuál de las siguientes tendencias explica mejor las trayectorias de los cobros mostrados? Entonces, cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, mayor será el desplazamiento y velocidad del balón a lo largo del eje horizontal. ¿Cuál es el eje horizontal? El eje X. Cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo. O sea, cuanto mayor sea el ángulo, o sea, serían estas dos, ¿sí o no? Que son las de mayor ángulo con respecto al suelo. Mayor será el desplazamiento, mentira. Mire, cuanto más aumenta el ángulo, el desplazamiento en X es menor, miren. ¿Sí ven? Hasta después del ángulo de 45. Antes del ángulo de 45, o sea, entre menor sea el ángulo, menor el desplazamiento. Bueno, hasta el ángulo de 45, es así, pero entonces esta no es real. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la altura máxima que alcanza el balón. Si usted mira, vea, va aumentando el ángulo aquí, 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 aquí. ¿Qué pasa a medida que va aumentando el ángulo con la altura máxima? ¿Qué pasa con la altura máxima? Miren, va aumentando. ¿Sí? Entonces, esta sí podría ser.
Vamos a ver porque a veces nos las colocan tan parecidas que hay que verificar todas. Cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, menor será el tiempo que el balón permanece en el aire. Entonces, cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, menor será el tiempo. No. Miren que aquí es mayor, sí, y el tiempo que permaneció en el aire sería la distancia que tiene esta línea. ¿Sí? Y se supone que aquí este es el tiempo más alto que hay. ¿Vean? Entonces esta tampoco sería. Y la C, cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, menor será la aceleración a la que se somete el balón. ¿Cuál es la aceleración que siempre está sometida al balón? ¿Cuál es? ¿O ya se fueron para descanso? La gravedad. La gravedad. Y en todo momento es la misma. Entonces, por eso esta no sería la respuesta correcta. Entonces nos queda que la respuesta correcta sería la B. Siempre y cuando la velocidad en todas sea la misma. ¿Sí? Si varía ya la velocidad, entonces ya la altura ya puede variar. Pero si la velocidad es la misma, la respuesta sería la B. Bueno, jóvenes, yo creo que ya es hora del descanso para ustedes. Esto iba hasta ¿A qué las hora 9:30. empieza el descanso? Empezaba a las 9:35. Sino que como se demoran tanto para iniciar, entonces ahí pues hay un tiempito que se está perdiendo. Pero bueno, espero que hayan entendido un poco. Ya cuando, pues más adelante, pues verán otros ejercicios más. Pero por lo tanto tengan en cuenta eso, análisis de gráficas. Siempre tener en cuenta las gráficas, visualizar todo. De pronto una respuesta te la da con solo mirar la gráfica. ¿Sí? Para que tengan en cuenta eso, analicen. Y no se dejen confundir porque les cambiaron una letra. Recuerden el álgebra es pura letra, pero si usted le cambian las letras, si usted se pierde por allá y resulta que es lo mismo. Entonces, presten atención a eso. De todas maneras, muchas gracias por la atención prestada y nos estaremos viendo en una próxima edición de física. Hasta luego, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, señor, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, jóvenes. Luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Ya ustedes miran cómo pasan ahí. Luego. Bueno. Recuerden que tienen descanso hasta las 10, dice acá. O sea, ya casi. Esperen a ver, hasta las 10. No, ya casi. Hasta luego, jóvenes.